Apreciados estudiantes, bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura. Hoy hablaremos sobre las palabras y sus funciones. En primer lugar, vamos a hablar sobre los sustantivos. Son palabras que usamos para nombrar a los seres, objetos y situaciones que nos rodean. Los sustantivos tienen género y número, es decir, pueden estar en masculino o femenino y en singular o plural. Por ejemplo, libro es un sustantivo masculino en singular y mesas es un sustantivo femenino en plural. Clasificación del sustantivo. De acuerdo con lo que nombran, los sustantivos pueden clasificarse en comunes y propios. Los sustantivos comunes nombran la realidad genérica, por ejemplo, niño, caballo, lluvia. Los sustantivos propios nombran a las personas y los lugares, por ejemplo, Mario, Venezuela, Caracas. En segundo lugar, encontramos los artículos. Ellos indican el género y número de un sustantivo. Tenemos artículos en singular, el, la, un, una. También tenemos artículos en plural, los, las, unos, unas. Recordemos que singular es un solo objeto o individuo y plural son dos o más objetos iguales. En tercer lugar tenemos los adjetivos. Los adjetivos demostrativos son los que se utilizan para señalar algo y también para indicar distancia. Podemos encontrar ese, esos, esa, esas, este, estos, esta, estas, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Como por ejemplo, este lápiz está cerca de mí. Ese carro está cerca de ti. Los adjetivos posesivos indican propiedad. Podemos encontrar mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Por ejemplo, tu casa. Los adjetivos numerales son los números. Pueden ser cardinales u ordinales, que se colocan antes del sustantivo para indicar cantidad u orden. Por ejemplo, compré 2 lápices, séptimo día. Los adjetivos calificativos son las palabras que expresan las características, cualidades, propiedades o situaciones del sustantivo. Este puede ser una persona, animal, lugar o cosa. Como por ejemplo, Andrés es muy inteligente. Andrés viene siendo el sustantivo. Inteligente viene siendo el adjetivo calificativo. Otro ejemplo, el perro está bravo. Perro viene siendo el sustantivo y bravo viene siendo el adjetivo calificativo. En cuarto lugar tenemos los pronombres personales. Son las palabras con las que nos referimos a los seres y a las cosas, sin necesidad de decir su nombre. Usamos los pronombres personales para hablar de nosotros mismos, o de seres o cosas presentes o ausentes. Los pronombres se dividen en 2 grupos, singular y plural. En los singulares encontramos yo, tú, él o ella. En plural encontramos nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Por ejemplo, Pedro llegó tarde a la clase. Si usamos el pronombre, diríamos él llegó tarde. Como quinto tenemos los adverbios. Son las palabras que indican las circunstancias del lugar, tiempo, cantidad y modo en que ocurre alguna acción. Como por ejemplo, Adrián come mucho. Nos vemos allá. Según las circunstancias, los adverbios se clasifican en los siguientes tipos. De tiempo. Indican cuando ocurre la acción. Ahora, antes, después, hoy, ayer, mañana, temprano, tarde, pronto, siempre, todavía, mientras. De modo. Indica cómo es la acción del verbo. Bien, mal, cómo, así, aprisa, despacio, a propósito. De lugar. Indica dónde sucede la acción. Aquí, acá, allá, cerca, lejos, delante, detrás,
dentro, fuera, arriba, abajo. De cantidad indica la cantidad o intensidad con que se realiza la acción. Nada, poco, mucho, bastante, demasiado, más, menos, casi. De afirmación, sin duda, también. De negación, no, nunca, jamás, tampoco. De duda, quizá o quizás, tal vez, a lo mejor, acaso. En sexto lugar, encontramos los verbos. En la oración, el verbo es el tipo de palabra que nos permite expresar acciones, volar, sentir, y estados, ser y estar. Esta función del verbo lo podemos ver en dos oraciones que están a continuación. Él corre, él es cantante. El tiempo verbal indica si la acción de la que se habla en la oración se desarrolla en el presente, en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, en pasado expresa acciones que ocurrieron antes del momento en que se habla. Fui un bebé. En presente expresa acciones que se realizan en el momento en que se habla. Soy un niño. En futuro expresan acciones que ocurrirán después del momento en que se habla. Seré un adulto. Número 7. Las preposiciones. Son palabras que sirven para enlazar unas palabras con otras dentro de una oración. Son invariables, es decir, que no cambian ni de género ni de número. Las preposiciones funcionan para ubicarnos en un lugar, tiempo, dirección o distancia. ¿Cuáles son esas preposiciones? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre. Como por ejemplo, de tiempo, la película comienza a las 6. De dirección, voy para tu casa. Por último, encontramos las interjecciones. Son palabras que expresan nuestras emociones o impresiones en una situación imprevista. Las interjecciones son ay, va, hola, uy, oh, ojalá, uf. Con las interjecciones también podemos imitar algunos sonidos como el golpe de una puerta o la caída de un zapato. Plum, sas, pao. Ahora mis niñas van a resolver en el cuaderno la siguiente pregunta. Los pronombres personales nosotros, nosotras, ellos pertenecen al grupo singular. Respondan si es verdadero o es falso. ¿Por qué? Ahora los niños van a responder la siguiente pregunta en su cuaderno. Las interjecciones son aquellas que nos ubican lugar, tiempo, dirección o distancia. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Nos despedimos esperando que puedan realizar las actividades propuestas en Valora tu aprendizaje.